Muy buenas, estamos en la jornada sobre la gestación subrogada de la Fundación para el Avance de la Libertad en colaboración con el Instituto Juan de Mariana. El panel que os presentamos a continuación es un panel dedicado a las familias con hijos nacidos mediante gestación subrogada. Me acompañan hoy dos madres luchadoras, Ilani Piñero, canaria afincada en Madrid desde hace más de 15 años, administrativa de profesión, actualmente empleada en la administración pública, madre por elección gracias a la gestación subrogada regulada, miembro portavoz de la plataforma Pingu por los derechos de los niños nacidos por gestación subrogada en Ucrania y Georgia. Hola Ilani y bienvenida a esta jornada sobre la gestación subrogada. Muy buenas tardes, Roxana. Muchísimas gracias por la bienvenida. La otra invitada en esta jornada es Ana Reyes, otra mamá que no ha dejado de luchar porque su hija tenga el reconocimiento legal que se merece como cualquier otro niño español. Ana además colabora con otra de las asociaciones que defienden los intereses de los niños y de sus padres, los derechos de los niños en especial, la asociación Son Nuestros Hijos. Bienvenida, Ana. Gracias, buenas tardes. La gestación subrogada ha venido para quedarse y el reto que tenemos ante nosotros como sociedad es buscar las mejores soluciones y asegurar un marco de seguridad legal claro, simple y transparente. En Fundalib acabamos de publicar en la serie de los informes de la Fundación a cargo de uno de los juristas colaboradores de Fundalib, Federico López Ávalo, un análisis sobre cómo está la gestación subrogada en el mundo en cuanto al marco regulatorio. Os animo a descargarlo en nuestra página web fundalib.org en la sección de publicaciones. Antes de dar paso a mis dos invitadas en el panel de hoy, os quiero poner en situación sobre tres aspectos claves que de alguna manera Ilani y Ana me ayudarán hoy a aclarar partiendo de sus propias historias familiares. La gestación subrogada no tiene solo implicaciones sanitarias, sino también de carácter administrativo y jurídico, por lo que una regulación clara puede hacer el proceso más fácil a las familias y a la gestante, ya que al final, ¿para qué nos sirven las normas si no están al servicio de las personas, verdad? Y en el caso que nos ocupa hoy, he de decir que España es uno de los países que prohíben o dejan en un limbo jurídico bastante preocupante esta técnica. ¿Por qué? Porque las personas encargadas de hacer las normas tienen su particular visión del tipo de familia que prefieren, visión que nos imponen por la fuerza de la ley al resto de la sociedad, limitando así la libertad de cada familia de constituirse según sus propias elecciones y en este caso además dañando a unos menores indefensos jurídicamente en su propio país. No debemos olvidar que una prohibición es en realidad una regulación que impide a una persona, en este caso a unas familias, a tener hijos mediante la técnica de reproducción conocida como gestación subrogada. El rechazo a la gestación subrogada por parte de los actuales reguladores españoles vienen fundamentados por cegueras ideológicas, culturales y hablan de mercantilización de los bebés o de inmoralidad de traer al mundo un bebé mediante la ayuda de una tercera persona que no sea la madre biológica. Nada más lejos de la realidad, como veremos hoy, junto a mis invitadas Ilani y Ana. Me gustaría empezar precisamente a preguntar a mis invitadas ¿por qué decidisteis ser madres mediante esta modalidad de reproducción y no mediante otras opciones ya asentadas y permitidas por las leyes españolas? Empezamos contigo, Ilani. Pues muy bien, vamos a ver, dada mi infertilidad diagnosticada, irreversible, pues las opciones para formar familia que nos quedaban a mi marido y a mí eran bastante limitadas en España. Se nos abría quizás la vía de la adopción, que valoramos durante mucho tiempo y, bueno, aparte de ser una escalada en años tremenda, no teníamos garantías finales de que finalmente pudiéramos llegar a adoptar a un menor. Entonces, bueno, por recomendación médica y abriendo el abanico de las técnicas de reproducción asistida, pues decidimos optar por la gestación subrogada, pues nosotros como una opción más para formar familia. Como técnica de reproducción asistida que es, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, organismos internacionales, es más, nuestro propio ordenamiento jurídico, aunque no la tenga regulada, así la reconoce como una técnica de reproducción asistida y por lo tanto para nosotros pues fue una alternativa más.
Ahora Ana nos va a compartir por qué decidió ser madre por gestación subrogada. Adelante, Ana. Pues nosotros, parecido a Ili, después de varios abortos, después de varias fecundaciones in vitro fallidas, o sea, te dicen que no vas a poder tener hijos, conlleva una desesperación. A mí me generó un problema de una enfermedad que, bueno, pues no te van a poder dar una adopción. Estaba clarísimo, porque en cuanto tienes una enfermedad, los sistemas, los servicios sociales te echan para atrás, aunque seas la mejor madre, aunque luego tengas cualificación y demás, entonces no te queda otra opción. O sea, o haces una gestación subrogada, que al final es lo mejor que pudimos hacer, porque tienes a tu hija y es lo mejor que has podido hacer. Vamos a intentar comprender mejor lo que está ocurriendo en nuestro país para las familias que deciden tener hijos mediante esta técnica. Y Lanit me va a ayudar ahora a explicar a la audiencia cómo es todo el proceso que emprende una familia hasta llegar al momento deseado, estar con su bebé ya en casa y con todos los papeles en regla. Bueno, Roxana, este es un tema del que podríamos estar hablando largo y tendido, porque sobre todo el proceso es una carrera de fondo. Es largo, es costoso a muchos niveles, no solamente a nivel económico, es costoso a nivel psicológico, físico, es decir, es una cuesta arriba continua. Pues bueno, primeramente porque no está regulado en España, con lo cual tienes que plantearte el irte al extranjero, a algún país regulador, en el que, bueno, pues con lo primero que te tropiezas es con una barrera idiomática en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta que va a haber una parte médica, una parte jurídica, una parte de asesoramiento, tiene que haber una parte psicológica de acompañamiento tanto a los padres intencionales como a la futura gestante. Es decir, hay una serie de entidades y de personas que intervienen en todo este proceso y que además tienen que compatibilizarse y compenetrarse pues en sintonía para que el proceso salga adelante pues de la mejor forma posible y transparente a todas las partes. Entonces, es un proceso muy largo y muy difícil y que, por supuesto, como embarazo que es, se puede torcer. No tienes tampoco la certeza de que las cosas vayan a salir 100% bien a la primera. Ojalá fuera así, en muchos casos es así. Pero en otros pues te puedes encontrar pues las complicaciones que pueden derivarse de cualquier embarazo, ¿no? Y todo esto además en la distancia. Entonces, bueno, desde el momento en que una familia se plantea el hecho de acudir a la gestación subrogada hasta que finalmente se ve de regreso a su casa con su hijo o su hija o sus hijos, pues pasas por un calvario. O sea, pasas por un camino muy duro, de muchas emociones, de muchos altibajos, de que cuando las cosas van bien, pues todo es maravilloso, pero también te surgen mil dudas de pues eso, de cualquier complicación, cómo la solventas, y sobre todo la preocupación que te mantiene en vilo de cómo está tu hijo y cómo está la gestante. O sea, lo primordial aquí, lo que hay que tener claro es que lo más importante va a ser ella y la que va a tomar las decisiones va a ser ella, independientemente de que haya un acuerdo, que es necesario que haya un acuerdo escrito entre ambas partes. La decisión final, que es no entenderse, la decisión final siempre va a ser de ella, sobre su autonomía, sobre sus decisiones y su cuerpo. Entonces, dicho esto, una vez que regresas a España con tu hijo, a día de hoy aquí además tienes que enfrentarte pues a una burocracia administrativa tremenda que no viene a hacer otra cosa más que criminalizar a ese menor español de origen por el mero hecho de haber nacido por una técnica que aquí a día de hoy no está regulada. O sea, es una escalada judicial en España, además de todo el camino que ya has tenido y, como decía Ana anteriormente, de esa infertilidad
que llevas con un luto durante toda tu vida. O sea, además de todo eso, llegas a España y en lugar de tu país acoger a ese menor que ha venido a España pues como español de origen, repito, pues te enfrentas a una administración que lo único que te pone son trabas en el camino, y durante muchos años ese niño, esa niña se ve con el estigma de tener que luchar por sus propios derechos humanos y civiles. Entonces, bueno, es un camino muy largo, como digo, muy costoso a muchos niveles, pero aún con todas y con esas merece la pena. O sea, siempre va a merecer la pena y vamos, ya te digo que con todo lo que pasamos, los padres y madres por gestación subrogada a día de hoy en España, muchísimos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de repetir el proceso, estoy convencida de que lo repetiríamos, sin dudarlo. Entre todos los aspectos distorsionados por los que se oponen a la gestación subrogada, hay uno en particular que a mí me molesta muchísimo. Es el aspecto que tiene que ver con la gestante. Los opositores alegan que se trata de una explotación de las gestantes, refiriéndose a ellas como meros vientres de alquiler, y considero la verdad muy importante reivindicar el derecho a decidir de cada persona, derecho que le niegan a la gestante quienes se oponen a esta técnica de reproducción. Ana, cuando yo te conocí me conmovió muchísimo la relación que había entre vosotras y las gestantes. Había una relación más de sororidad, una cercanía muy emotiva. Eran una parte más de vuestra familia. Quiero que nos cuentes un poco cómo se construye esa relación. Pues esta relación se construye con respeto, con confianza y con amor, con mucho amor. Sobre todo con respeto hacia la persona que te va a ayudar, sabiendo la decisión que ha tomado, que es importante, pero que la ha tomado libremente, o sea, que nadie la ha obligado a nada, ni le ha puesto una pistola, ni nada por el estilo, como dicen por ahí, ¿no? O sea, ella lo decide libremente, con confianza, porque ella deposita confianza en nosotros y nosotros la depositamos la confianza en ella, o sea, depositamos el mayor tesoro que podemos tener a nuestro hijo, ¿no? A nuestro hijo. Y la confianza que ella nos da cuando le cuida, cuando le mima, cuando se cuida para ese niño es importante. Y luego amor, porque creo que el amor es la base primordial para poder hacer una relación que sea duradera. Yo con mi gestante sigo manteniendo relación, sigo hablando con ella, sigo preocupándome por su familia y ella se sigue preocupando por nosotros. O sea, no es decir, como dicen, las tratamos. No, es que es una relación de familia. O sea, mi intención es volver a Ucrania y que mi hija conozca a la gestante, a la persona que la ayudó a nacer. O sea, sobre todo es amor. En efecto. Como os comentaba al inicio, esto no ha hecho más que empezar. La gestación subrogada ha venido para quedarse y va a ir a más. No se le pueden poner puertas al campo. Ilanit, ¿cómo está ahora la situación de las familias que todavía no ven la luz al final del túnel? Y si pudieras compartir con nosotras algunas historias que están ocurriendo mientras hablamos. Pues efectivamente, Roxana, no se le pueden poner puertas al campo. La gestación subrogada es una realidad, por mucho que nuestro legislador se ponga de perfil. Por mucha traba burocrática que le puedan llegar a poner a las familias, que son muchas, siguen acudiendo a países reguladores de la gestación subrogada. Para nada se les ha quitado incentivo en absoluto. O sea, el hecho de que a los niños se les estigmatice de la forma en que se está haciendo, para nada eso desincentiva a las familias a formar su proyecto vital. Entonces, bueno, ¿cómo les está afectando? Pues bueno, las situaciones que se derivan de esta desprotección a los niños son tremendas. Desde, por ejemplo, lo hemos visto con el cierre de fronteras con el coronavirus, todos esos niños que se quedaron sin la posibilidad de asistencia de sus padres, de los cuidados parentales, por una negativa de nuestro propio gobierno a ayudar a las familias a entrar en territorio extranjero, cuando lo único que tenían que hacer era pasar una petición.
entraron familias de otros muchos países con la ayuda de sus gobiernos y los españoles estuvieron casi 3 meses sin poder conocer y abrazar a sus hijos, y estos en cuidados pues de enfermeras, de médicos, 24/7, pero no estaban con sus padres. Entonces, si partimos de esa base y de situaciones de este tipo, todo lo demás pues te puedes llegar a hacer una idea. El mero hecho de que a un niño le denieguen desde el inicio su reconocimiento de filiación íntegro de padre y de madre al nacimiento le desprotege totalmente, o sea, le afecta no solamente a todos sus derechos humanos, sino también a los civiles. Una vez en España, te puedo citar por reconocimiento de nacionalidad, vecindad civil, apellidos, patria potestad, asistencia obligatoria a la sanidad, prestaciones sociales, representación, administración de bienes, su legítima herencia, es decir, todos los derechos civiles que penden del reconocimiento de filiación se ponen en peligro en el momento en el que ese menor no es reconocido al nacimiento. Entras en una batalla jurídica. ¿Y qué ocurre con la administración en España? Pues que cada órgano administrativo obra de la forma en que le parece. Entonces podemos encontrarnos con juzgados que sí que, digamos, toman este tema en serio e intentan agilizar ese reconocimiento de filiación, judicializado e ilegal, pero bueno, digamos que intentan agilizarlo, o podemos encontrarnos con juzgados que están tardando 2-3 años en reconocer la filiación para luego inscribirlos en el registro civil. Es decir, estamos hablando de casi 3 años de inseguridad jurídica. En el caso de fallecimiento de uno de los progenitores, el menor se queda sin sus herencias, sin ningún tipo de derecho civil. Es decir, una desprotección tremenda por la inactividad de nuestros poderes públicos. Y a eso es a lo que se están enfrentando las familias, a una incertidumbre y un miedo tremendo. Con todas y con esas, pues bueno, siempre pues, se ha dicho que nadie lucha más que un padre por sus hijos y desde luego, por lo menos en el caso de las familias por gestación subrogada, así es. ¿Qué implica a nivel profesional y a nivel económico ser madres y padres por gestación subrogada? Sí, nosotros a nivel profesional yo tengo una incapacidad, con lo cual no trabajo, pero mi marido sí trabaja. Tenemos la inmensa suerte, tengo que reconocerlo, que su empresa nos ayudó todo lo que pudo. Es una empresa que está a nivel mundial y le ofreció el jefe de su jefe el contacto de un trabajador en Kiev, que su madre era española y él hablaba español por si necesitábamos ayuda. O sea, esto no es lo normal. Esto no es lo normal. Yo lo reconozco que esto no es lo normal, pero bueno, nosotros tuvimos esa suerte. Pero yo he visto situaciones de padres que han tenido que irse y dejar a la mujer sola o demás porque se les acaba el plazo y no tenían para seguir estando allí, o pedir una baja que realmente es, bueno, pues un poco así, ¿no? Pero no todos tienen la suerte de poder tener una empresa que colabore contigo. Y económicamente, pues es buscar dinero, porque somos familias medias, o sea, no somos gente rica, como dicen, somos familias medias que trabajamos, que vivimos de nuestros salarios, y lo único que haces es rehipotecar tu casa, pedir un préstamo al banco, o sea, situaciones pues normales para poder seguir adelante y poder conseguir el sueño de tu vida, que es tener un hijo. Ya tienes suficientes disgustos o palos cuando te enteras de que no vas a poder ser madre de forma normal, para que me entiendas cuando te lo dicen, como para que ahora además pues te estén poniendo más trabas, ¿no? Pero es eso, es un poquito eso, es el buscar el dinero de forma financiada. No todo el mundo tiene la suerte de que se lo dé. Y para ti, Lani, ¿qué tal, cómo fue en vuestro caso? ¿Cómo lo llevasteis? Pues como bien ha dicho Ana, a ver, esto a nivel económico te deja temblando. La inmensa mayoría de las familias que acudimos a la gestación subrogada ni somos personas ricas,
ni muchísimo menos. Somos personas con la ilusión de formar una familia, que nos hipotecamos hasta las cejas para poder ser padres. Entonces, bueno, a nivel económico, pues evidentemente cada uno pues busca la alternativa como puede, rehipotecas, créditos, pedir ayuda a la familia, ahorrar durante muchos años, es decir, el buscar esa financiación, porque es un proceso, como hemos dicho al principio, que lleva muchas partes involucradas y evidentemente todas tienen que cobrar. Es decir, en una gestación subrogada, aunque sea altruista, aunque la gestante, digamos, no recibiera compensación económica, que no fue mi caso, en mi caso fue el modelo oneroso y sí que hay una compensación económica, pero aunque fuera altruista, entran en juego un montón de factores. Entonces, entran abogados que tienen que cobrar, es un procedimiento médico, la clínica tiene que cobrar, es muchísimo esfuerzo. Y luego, pues a nivel laboral, pues evidentemente, como dice Ana, en mi caso, pues bueno, yo perdí mi trabajo en ese momento porque fueron casi 4 meses y medio en Ucrania y la situación ya era inviable, no lo podía mantener más. En el caso de mi marido, pues también, como ha dicho Ana, tuvo que regresar a España porque la baja se le terminaba, yo me quedé allí sola con el niño, es decir, cada situación es tremenda. Familias que a nivel médico necesitaban un tratamiento oncológico y allí no lo podían conseguir y se les agotaba el tratamiento y tenían que regresar a España. Es decir, esto nos afecta a cada uno de una forma y para nada nos lo ponen fácil. Pero bueno, repito, con todas y con esas, a todos nos ha merecido mucho la pena y creo que daríamos un paso al frente nuevamente. ¿Qué implica para la familia extensa, por ejemplo, para los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos, el momento en que decidisteis ser madres por gestación subrogada? Pues nosotros los abuelos les han pillado un poquito mayores, entonces les ha costado entender el proceso. O sea, claro, para ellos un embarazo es un embarazo, es un nieto, es la forma normal, pero claro, explicarles que todo el proceso que otra persona va a llevar a tu niño en su barriguita, como nosotros les decíamos, y que luego cuando nace le volvemos a aprender, o sea, les costó entenderlo. Pero bueno, al final lo entienden. Yo recuerdo que mi madre, la mujer, cuando nos quedamos la primera vez embarazados, luego le perdimos por un paro porque no tenía latido, pero según se enteró, a los 4 días ya salió a comprar ropa. O sea, era una abuela muy rápida, ¿no? Quiero decir que los otros abuelos, pues también muy emocionados, y en el momento en el que nació, al día que nacías una videollamada, ya te llamaban al día siguiente enfadados, que qué pasa con la niña, que no la hemos visto, que te ha cambiado de ayer a hoy, tú la miras y dices, pero es posible, ¿no? O sea, bueno, pues las primas, por ejemplo, pues se lo explicas y ellas eran adolescentes y lo entienden mejor, ¿no? Los tíos, pues bueno, son personas más adultas, más en una edad más de comprender la situación, pero lo que más nos costó fueron los abuelos explicárselo y que asumieran la nueva situación y el nuevo rol. Pero bueno, ahora están encantados con su nieta y la adoran y son muy, muy, muy felices con ella. Es que a veces yo creo que como nos falta mucha información, la gente llega a ser reacia no porque realmente pues rechacen eso porque lo ven como algo malo, sino es simplemente por falta de información. Y eso es un poco lo que estamos intentando también hacer en esta jornada, que la audiencia, que la sociedad civil reciba toda esa información de vosotras y que entienda que no tienen nada de qué preocuparse y además, sobre todo, no es su responsabilidad el prohibir o dejar de prohibir que otra familia abogue y practique otro tipo de reproducción que no sea la que hemos conocido de toda la vida. Es así esto es clave, la información. Y ahora sí me puedes comentar tú también, Ilanit, un poco, ¿qué tal con la familia? ¿Qué tal los abuelos, los tíos, los hermanos? ¿Cómo se lo tomaron?
La verdad es que no tenemos queja, o sea, queja ninguna. En el caso a lo mejor de mis suegros, que como dice Ana, pues son un poquito más, ya tienen más edad y quizás les costó un poco entender el concepto, pero bueno, hace falta también un poquito de pedagogía, ¿no? Es algo que pues ellos no habían visto o no sabían muy bien de qué iba, pero vamos, explicándolo ya lo entienden. En el caso quizás de mi parte, de mi familia, siempre han sido un poco más abiertos de miras, entonces pues tampoco les pillaba muy de nuevas. Y bueno, la acogida en general, en nuestro entorno directo, familia y amistades, ha sido muy buena. Están encantados con el peque. Bueno, mi suegro incluso me decía, no, pues a ver si podéis, si tenéis otro y tal. Ahora mismo no se puede, no lo descarto tampoco, pero bueno. Y bueno, la acogida en general, yo creo que en nuestro, como digo, en nuestro entorno ya no tan cercano, o sea, en un entorno, digamos, de vecinos, de comunidad, de guardería y demás, ha sido una acogida muy naturalizada, o sea, muy lejos de quizás esta clase de, iba a decir argumentos, pero es que no lo son, ¿no? De insultos que encontramos a lo mejor en redes sociales. La realidad es otra cosa. La realidad en la cercanía es otra cosa. Se trata, y si das con alguien que a lo mejor pues tiene su recelo, por norma general nadie va a venir a atacarte. Es decir, a lo mejor pues una persona puede tener su recelo, yo lo entiendo, lo respeto, pero mientras no me faltes al respeto, es decir, yo no tengo por qué decirte a ti cómo has de hacer tu vida y tú a mí tampoco con la mía. La realidad es diferente. Entonces, bueno, en nuestro ámbito, ya te digo, muy bien, muy contentos y con mucho apoyo, gracias a Dios, mucho apoyo. Sí, tú has puesto un punto muy importante sobre la mesa, todo el efecto, la caja de reverberación, digamos, que suelen ser normalmente en las redes sociales, que muchas veces se instrumentalizan, sobre todo por algunos grupos bastante bien organizados, pero que luego en la realidad no representan el sentir, digamos, de la opinión pública mayoritaria, ni mucho menos. Y eso es muy importante decirlo. Y en el caso de la gestación subrogada lo hemos visto. Vosotras, mira, estáis derivando aquí el mito de que no es así. La sociedad española no es intolerante para nada. De hecho, la mayoría pues son gente... En redes sociales hemos llegado todos a leer cuestiones que se salen totalmente de madre. Y hay que tener mucho cuidado también con la manera en la que se expresan estas opiniones, porque no olvidemos que estamos hablando de niños, que los niños aprenden por imitación. Entonces, que esto parece muchas veces como un tema muy lejano y en absoluto lo es. O sea, estamos hablando que al año más de 1.000 familias llegan a España formadas por gestación subrogada y esto no es nada nuevo. Hay niños o digamos adolescentes ya con 15, 16 años que tienen pleno acceso a la información, a redes sociales. Es decir, hay que tener ojo en el tratamiento desde la veracidad y sin faltar al respeto, porque se puede llegar pues a alentar a circunstancias o al bullying o a la discriminación o a maltrato infantil, que verdaderamente esto viene fomentado, como bien has dicho, pues de instituciones, de grupos, pues bueno, el alentar al odio desde las propias instituciones, pues de una forma totalmente irresponsable. Entonces, llegará un momento, no sé si nuestros queridos gobernantes se darán cuenta, pero llegará un momento en que estos niños sí, se darán cuenta, no lo sé, pero es triste, pero estos niños algún día nos tomarán la palabra. Estos niños algún día nos tomarán la palabra y serán ellos los que hablen y los que digan mi gobierno me decía esto y no me quería. Exactamente. Es muy triste que un niño pues crezca con esa sensación. Que por cierto, unas instituciones mantenidas con el esfuerzo
de los padres, con tu esfuerzo, con el esfuerzo de tu marido, en el caso de Ana igual, con vuestro esfuerzo, tanto a nivel de trabajo como fiscal, como todo, y sin embargo estáis desprotegidos, o sea, no estáis recibiendo un trato por lo menos justo. Nadie dice que se reciba mucho más, pero un trato justo por parte de la administración pública por todo lo que estáis aportando como integrantes de la sociedad española. Es durísimo esto. Entonces, esto lo tenemos que denunciar y luchar porque cambie. Estoy respetuoso, o sea, es que no se pide otra cosa. Se pide justicia y respeto, no hay más. Yo recuerdo cuando estábamos en Kiev, en una de las entrevistas que tuvimos con el cónsul, nuestro querido cónsul, pues le pedíamos pues que tramitara lo que es el reconocimiento del niño como hijo de mi marido, cómo se tramita, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, dice, usted está haciendo algo ilegal. Y le dije, ¿dónde? ¿En Ucrania? Hay una legislación garantista que avala la gestación subrogada. En España no estoy haciendo nada ilegal porque lo estoy haciendo en Ucrania. Yo solamente le vengo a decir que mi marido, porque en España es así, ha tenido un hijo y que quiero que se le reconozca como español. No, es que usted está haciendo algo ilegal. Bueno, digamos que tuve un tete-a-tete con él a la hora de explicarle que lo de ilegal es un concepto que él tiene o que él le ha metido en su cabeza, pero que yo en Ucrania no estaba haciendo nada ilegal, que es algo completamente legal y que está completamente legislado, pero perfectamente legislado. Lo que pasa es que, claro, pues son como son y tienen la cabeza un poco cuadrada, digámoslo así. Tanto es así, Ana, tanto es así que Ucrania es un país regulador. Ojo, que uno puede estar de acuerdo en que las legislaciones o las regulaciones pueden ser mejorables o no mejorables, o que una nos puede parecer mejor, otra peor, pero que es regulador, lo es. Porque en el certificado de nacimiento de nuestros hijos, los que aparecemos como padres somos los padres de intención. Esa es la diferencia de un país regulador a uno que no. Y no hay más. Es decir, en el certificado de nacimiento aparecemos nosotras, como madres. Como madres. Efectivamente, esta es la diferencia de un país regulador a uno que no. Y luego, aparte, pues bueno, lo que te comenta el cónsul, ese bulo de es que estás haciendo ilegal, bueno, yo todavía, y creo que tú tampoco, no conozco a nadie en España que haya sido penalizado por cometer ningún tipo de ilegalidad acudiendo a un país regulador a llevar un proceso de gestación subrogada. No existe sanción a ninguna familia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que tenemos en España es un marco de alegalidad, no ilegalidad, ¿vale? Que lo que se declara nulo es el contrato, es el acuerdo, pero nulidad no es sinónimo de ilicitud. Legal. Sí. Yo lo que peor llevo de todo es cuando en las redes sociales te tratan, bueno, pues tú lo sabes perfectamente, ¿no? Traficante de personas, traficante de niños, compradora, explotadora. Claro, o sea, todo eso es como decir, bueno, esto la gente no se da cuenta de que es muy obtusa, yo les llamo obtusos, ¿no? O sea, porque, a ver, tú te vas a un país donde está regulado, donde la mujer es libre de decidir lo que quiera. Yo no sé el resto, mi gestante era psicóloga, yo conozco gestantes que eran abogadas, que eran enfermeras, que trabajaban en diferentes sitios, pero que eran personas trabajadoras normales, que no eran, como dicen ellos, gente de la calle. Vamos a ver, seamos realistas. Si tú estás buscando una garantía a la hora de una gestación subrogada, no te vas a coger, como dicen ellos, a la gente de la calle que no tiene una situación de salud a lo mejor buena, ¿no? O sea, lamentablemente pasa en Ucrania, pasa en España y pasa en todos los países. En todas partes. Pero es que tampoco es España quien tiene que cuestionar las motivaciones de las mujeres ucranianas. A ver si es que ahora, además del paternalismo que se nos impone a las mujeres españolas, también se lo vamos a imponer a las mujeres ucranianas.
Ya, lo que pasa es que luego cuando tienen que luchar por los derechos de otras mujeres no lo hacen. Ya, pero bueno, ya sabemos cómo funcionamos. Me gustaría también saber un poco a nivel de Unión Europea cómo está el tema, qué dicen en Bruselas y qué está haciendo España, aparte de oídos sordos. Es un tema que es muy importante que la sociedad conozca y que de alguna manera ayude a transmitir la realidad de la situación de la gestación subrogada a nivel normativo en la Unión Europea y en España. España se está saltando lo que es las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde dice que todo hijo nacido por gestación subrogada en un país que está legalizado, que está legislado, tiene que ser reconocido como hijo de esos padres. Bueno, pues tenemos la muestra, y lo ha dicho, no están siendo reconocidos. Entonces, a partir de ahí, lo que queramos, ¿no? O sea, se saltan las sentencias, no reconocen hijo nacido de un español es español, tampoco lo reconocen, y lo dice la propia Constitución y las propias leyes españolas. Lili, si tú quieres añadir algo más. No, sí lo has dicho perfectamente. Vamos a ver, en España ahora mismo lo que está ocurriendo con los niños nacidos por gestación subrogada en aquellos países en los que no existe sentencia judicial es que, bueno, según una instrucción publicada en el BOE, esos niños han de venir a España con un pasaporte y una nacionalidad que no les corresponde, y una vez aquí judicializar su filiación, pasar por 2 procesos judiciales para que se les reconozca hijo de su padre y de su madre. Entonces, una instrucción, para explicarlo quizás de forma llana y rápida, en rango normativo estaría aquí abajo, ¿vale? Es decir, no es una norma, no es una ley, ¿vale? Es una disposición general. Es, digamos, una orden administrativa que se le ha dado a las embajadas de no inscribir. Y por encima de esa instrucción están las leyes nacionales y muy por encima están los tratados internacionales y las sentencias internacionales, que son jurisprudencia prevalente por encima de la jurisprudencia española. Es decir, España está intentando hacer pasar por ley una orden administrativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los últimos dictámenes con respecto a la maternidad, que dicen que ha de ser reconocida de forma ágil y efectiva. Se está saltando a la torera toda la jurisprudencia y tratados internacionales en protección de la infancia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, ¿el marco europeo cuál es? Pues a medio plazo tiene una visión regulacionista. ¿Vale? Se han dado cuenta pues en Europa de que la solución no es abolir, no es prohibir, es regular. De hecho, la Convención de la Haya lleva años trabajando en un comité para regular las filiaciones a nivel internacional. Han tenido una última reunión este año. Se prevé que para el próximo año, creo que es, o en próximos años, pues den una alternativa o una respuesta a esa regulación, digamos, ese marco regulatorio internacional para el reconocimiento de filiación de los nacidos por gestación subrogada. Y la tendencia es esa. La tendencia a nivel europeo y a nivel mundial es regular, precisamente para dar protección a todas las partes. Porque el hecho de que tú le pongas trabas o piedras en el camino a una familia no significa que vayan a dejar de recurrir a la gestación subrogada. Al contrario, precisamente esto lo que fomenta es que se sigan haciendo las cosas, quizás no de una forma totalmente ética, no acudiendo a lo mejor a un país regulador, sino a un país permisivo, que también existen, y poniendo una vez más en el paredón a las partes implicadas, tanto los padres intencionales como gestantes como los niños. Entonces, la tendencia europea sí que es regulacionista. ¿Cuándo lo veremos en España? Pues bueno, aquí en derechos humanos vamos, yo creo que 20 años atrás, o 30, entonces yo tengo la sensación de que la propuesta de regulación en España, y esto bueno es una percepción mía, vendrá de la mano precisamente de los que hoy nos tiran a los lobos.
Si tuvierais delante a los responsables administrativos, a los políticos, a los miembros del Congreso que tienen en su mano cambiar las normas y devolveros la libertad de decisión para poder acudir en España a esta modalidad de reproducción, me gustaría que en un minuto contarais a cámara qué es lo más urgente que consideráis que debe cambiarse a nivel de normativa en nuestro país. Bueno, pues a corto plazo y de forma inmediata lo que le diría a nuestro legislador y a nuestro gobierno es que retome la vía de la legalidad y vuelva a dar inscripción a todos esos niños nacidos por gestación subrogada que disponen de certificaciones registrales de nacimiento autenticadas y notarizadas, que retiren esa instrucción ilegal de forma inmediata, pues precisamente para intentar dar a estos niños la cobertura en derechos humanos y civiles que merecen. Y luego, pues de cara a una posible o futura legislación a favor de la gestación subrogada en España, que se dejen de lado todos esos dogmas, esos estigmas que tienen, que se centren en datos, que se centren en la ciencia, que tenemos una tasa de natalidad por los suelos en España y una demografía pésima que no va a hacer más que caer, y que si precisamente a esas personas que quieren formar familia y no pueden, y que la infertilidad está a la orden del día y cada vez va a ir a más, que se le dejen de poner tantas trabas burocráticas, que se dé un paso al frente con valentía y que por fin seamos pioneros en España en aprobar una cuestión de derechos humanos tan básica como tu proyecto vital de familia, con una legislación sencilla, transparente y que respete las libertades de todas las personas. Ana, ¿qué le dirías tú al regulador si lo tuvieras delante? Pues ante todo que somos mujeres libres, adultas, fuertes, independientes y que tomamos nuestras propias decisiones, que constantemente estamos tomándolas y que nos afectan a nuestra vida, que no necesitamos que nos lleven de la mano, ya que como he dicho anteriormente, somos libres para casarnos, divorciarnos, votar, elegir una carrera, ser de un partido político, etcétera. Que no necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer, ni que un matriarcado o un patriarcado nos impongan sus ideas. Sí que es verdad que necesitamos una legislación, como ha dicho Ili, una legislación de una gestación subrogada que garantice transparencia y seguridad a todas las partes. Y yo pongo como ejemplo la ley de la donación de órganos, que es increíblemente impresionante y que todo el mundo, muchos países la copian por lo garantista y lo transparente que es, ¿no? Luego, pues como ha dicho Ili, estamos en una caída demográfica, somos el país de la Unión Europea con la peor tasa de nacimientos, la Organización Mundial de la Salud lo tiene reconocido como un sistema de reproducción asistida y aún así sigue sin reconocerlo, o sea, sigue queriendo tapar el sol con un dedo. Aquí concluye nuestro panel en el marco de la jornada conjunta con el Instituto Juan de Mariana y la Fundación para el Avance de la Libertad sobre la gestación subrogada, panel que hemos querido dedicar a las familias. Gracias Ilanit, gracias Ana. Como siempre, en Fundalib trabajamos por y para hacer avanzar aquellas ideas y soluciones que ayuden a las personas y les devuelvan la libertad, así como una mayor autonomía sobre aquellas decisiones de índole personal, hoy en manos de ajenos. La gestación subrogada es una decisión que las partes implicadas deberían libremente poder acordar y para ello nuestro país debe emprender las reformas que las propias familias afectadas demandan. No hay nada peor que la inseguridad y los niños por gestación subrogada no merecen una menor consideración y protección que otros niños nacidos de otra forma. En resumidas cuentas, quiero que la audiencia se lleve 3 reflexiones a casa y piense de verdad con la mente y con el corazón abiertos antes de emitir juicios erróneos al respecto. Y sobre todo, antes de pedirle a la Administración, al regulador, que siga por el camino de la legalidad, del limbo jurídico, de la prohibición y de la persecución de las familias por gestación subrogada.
La gestación subrogada no es compra de bebés, ya que los bebés son personas y por tanto son sujetos de derecho y no pueden ser comprados. Se trata de una técnica de reproducción asistida que permite la transferencia de la patria potestad del bebé a sus padres biológicos, puesto que en la gestación subrogada moderna la gestante no aporta su óvulo, sino que son los propios padres quienes aportan el material genético del bebé. Así pues, se trata de asumir una serie de obligaciones de los padres hacia el niño y no al revés. El bebé es quien tiene todos los derechos sobre los padres. Parémonos a pensar quién asumiría unas obligaciones tan grandes de por vida si no sintiera un inmenso amor, muchísimo cariño, un compromiso ético sólido y una gran disposición para invertir todo lo que se tiene en asegurar el bienestar de un niño. Así que el argumento de la compra de bebés cae por su propio peso. La gestación subrogada no significa tampoco alquiler de vientres. Una gestación no supone solo usar el vientre, es como si se pudiera alquilar un brazo, un cerebro o unas cuerdas vocales en el caso de los actores o de los cantantes. Y tampoco ocurre una transferencia de propiedad del cuerpo de la gestante hacia los padres biológicos. Así pues, no podemos hablar de esclavitud o semi-esclavitud como tratan de argumentar, con odio, a veces incluso usando malos modales y de mala fe, una parte de opositores a esta técnica de reproducción asistida. Solo las mujeres de países muy pobres, por desesperación económica, prestan sus cuerpos a ello. Es otro de los argumentos mentirosos que estamos escuchando de quienes atacan a estas familias que deciden elegir la reproducción asistida mediante gestación subrogada. Pues nada más lejos de la verdad. Otra gran falsedad. Si bien el lucro es muy importante y es muy bueno para que la prosperidad de las personas siga adelante, y además el lucro lo debemos abrazar con ética y con justicia, en vez de atacarlo, de demonizarlo, en el caso de la gestación subrogada, el lucro, incluso cuando la ley lo permite, es una parte muy secundaria de todo el proceso. Y os lanzo otro reto. ¿Qué padres estarían tranquilos y seguros, durmiendo bien por la noche, sabiendo que a su bebé durante 9 meses, fijaos, 9 meses, lo va a gestar una mujer sin más compromiso que el de ganar un dinero y olvidarse? Las mujeres que, como yo misma, hayamos experimentado un proceso de gestación biológica, sabemos perfectamente lo que ello significa, y os aseguro que gestar un bebé es una ardua experiencia, implica una gran responsabilidad que no puede cubrir ninguna cantidad de dinero. Las vivencias que experimentamos no son comparables a nada en el mundo, ni a nivel emocional, ni a nivel personal, ni a nivel material. Las mujeres, pobres o ricas, que deciden ayudar, por tanto, a otras familias para concebir a su hijo, no solo merecen la máxima consideración jurídica y nuestro respeto, además, merecen nuestra admiración por asumir tremenda responsabilidad y generosidad. Tanto si hay lucro como si no, es mejor que haya unas reglas claras, transparentes y estables que protejan a todas las partes implicadas, al bebé, a los padres biológicos y, por supuesto, a la gestante. Espero que nuestra jornada de hoy les ha gustado. Para uniros a nuestros esfuerzos por difundir la jornada de gestación subrogada y también nuestras campañas y actuaciones y productos Fundalib, recordad compartir nuestra labor en vuestras redes sociales. También nos podéis escribir y uniros a Fundalib mediante la opción de amigos de la Fundación para el Avance de la Libertad, bien como colaboradores o como impulsores. Ambas opciones están a vuestra disposición en el Patreon de nuestra fundación, patreon.com/fundalib. Así que, sin otro particular, os deseo un feliz día y muchísimo amor y muchísima salud.